Tercera parte de La heredera. Capítulo 21. Entre lo correcto y lo inevitable. La noche había caído sobre la mansión como un manto espeso. Las luces del pasillo estaban apagadas, dejando solo una tenue iluminación que entraba desde el jardín. Rebecca caminó en silencio, aún con el pecho apretado por la discusión con sus padres. Cada paso era un intento por respirar, un intento por ordenar el caos interno. Cuando llegó al estudio, vio la puerta entreabierta. Sarocha estaba allí, sentada en el suelo, apoyada contra el sofá, con los álbumes del abuelo abiertos frente a ella. Las fotos amarillentas brillaban bajo la luz cálida de la lámpara. Sus manos descansaban sobre una página donde se veía al señor Chain más joven, de la mano de una niña, ella. Rebecca se quedó unos segundos mirándola. Sarocha parecía tan quieta, tan desgastada por dentro, tan sola en ese momento, que algo se movió en su pecho sin pedir permiso. Golpeó suavemente la puerta. Sarocha levantó la vista. Sus ojos estaban un poco rojos, aunque ella hiciera el esfuerzo de fingir que no. «¿Puedo?», preguntó Rebecca. Sarocha asintió sin hablar. Rebecca se acercó despacio y se sentó a su lado, dejando unos centímetros de distancia, aunque no tantos como debería. El silencio fue largo. Un silencio de esos que no pesan, sino que preparan. Hasta que Rebecca habló. «No te des por vencida», dijo con una voz más suave de la que esperaba. «Tú mereces todo lo que tienes, todo lo que él te dejó, porque lo cuidaste, porque estuviste con él, porque lo quisiste como un padre, mucho más de lo que hicieron mi papá y mi tío». Sarocha apretó los labios mirando las fotos. «Rebecca, no quiero problemas con tu familia». «¿Pero por qué?», respondió ella, con un impulso que le salió tan sincero como desesperado. «¿Por qué tendrías que cargar tú con lo que ellos no hicieron? Mi madre no tiene derecho a hablarte así. No escuches nada de lo que dice. No es justo». Y se detuvo, respirando hondo. «Me da vergüenza que tengas que pasar por eso». Sarocha levantó la mirada. Había en ella una mezcla de sorpresa, vulnerabilidad y algo más que Rebecca no se atrevió a nombrar. «Gracias», susurró Sarocha. «No esperaba encontrar apoyo en ti». Eso la golpeó en el pecho. «Perdona si tardé en demostrarlo», dijo Rebecca, bajando la mirada un instante. «Pero estoy aquí, y estoy contigo». Sarocha sonrió apenas. Una sonrisa tan pequeña y tan triste que Rebecca sintió ganas de tocarle la mano. No lo hizo. «Ha sido lindo», dijo Sarocha con un hilo de voz. «Encontrarlo en ti». La frase quedó suspendida entre ambas, como si de repente la habitación se hubiera estrechado. Rebecca tragó saliva. Sus ojos cayeron sobre la foto del señor Chain, luego sobre el rostro sereno de Sarocha. «Cuéntame de él», pidió, para suavizar la tensión que no sabía manejar. «Sé que era importante para ti, pero quiero saber cómo era contigo». Sarocha cerró el álbum con cuidado, como si fuera algo frágil. «Era mi hogar», respondió. «La única persona que me miró como si yo mereciera estar aquí, como si tuviera un lugar en este mundo. Él me enseñó a cocinar, a leer el tailandés antiguo, a cuidar las plantas del jardín, a no tener miedo». Su voz tembló. Rebecca sintió un nudo en la garganta. Sin pensarlo, extendió una mano y la puso sobre el antebrazo de Sarocha, suave, apenas un contacto. Sarocha bajó los ojos hacia el punto donde ambas pieles se tocaban, y no se apartó. «Sarocha», susurró Rebecca a él, sabía lo que hacía. Sabía a quién estaba eligiendo. Sabía quién eras tú. Sarocha alzó lentamente la cabeza. Sus miradas se encontraron y entonces ocurrió algo que ninguna de las dos esperaba. Un silencio distinto, eléctrico, tibio, como si la habitación exhalara y las acercara un poco más. Rebecca sintió un latido acelerarse bajo su piel. Sarocha desvió la mirada apenas, como si tuviera miedo de que se notara lo que empezaba a nacer. «No deberías», murmuró, más para ella que para Rebecca. «¿Qué cosa?», preguntó Rebecca, con la voz tan baja que era casi un susurro. «Mirarme así», confesó Sarocha, sin atreverse a volver a verla. Rebecca contuvo la respiración. Entonces lo entendió. El riesgo. La línea. El peligro hermoso y prohibido que había entre ellas desde el primer día, pero que recién ahora tenía un nombre. Atracción. Incorrecta. Inesperada. Indeseada. Pero real. Y tan fuerte que ambas la sentían.
Sarocha retiró la mano despacio, como si el contacto la quemara. Rebeca se quedó inmóvil, con un fuego nuevo encendiéndose en su pecho. «Lo siento», susurró Sarocha. «No debería haber». Pero Rebeca la interrumpió con un movimiento suave, un gesto mínimo de cabeza. «No hiciste nada malo». Hubo un segundo en que las dos parecieron avanzar, o retroceder, o caer a un mismo punto. Hasta que Sarocha inhaló hondo, se recogió el cabello detrás de la oreja y volvió a mirar las fotos para romper la tensión. «Los próximos días serán difíciles», dijo. Rebeca la observó por un momento más. Observó su perfil, sus manos temblando un poco, la vulnerabilidad que nadie más veía. Y pensó por primera vez, ¿cómo se defiende el corazón de algo que no debería sentir? Capítulo 22. Nuevos caminos, viejas heridas. La mansión casi había recuperado su silencio habitual, pero no era el mismo silencio de antes. Había una tensión nueva, una vibración leve que parecía recorrer los pasillos como una corriente invisible. Era el silencio de los cambios, y de decisiones que empezaban a tomar forma. Sarocha despertó antes del amanecer. Se había vuelto costumbre desde que el señor Chain murió. Levantarse temprano, revisar la agenda que él organizaba, estudiar documentos, practicar mentalmente las decisiones que debía tomar. Ese día, sin embargo, tenía un propósito distinto. Era hora de ocupar su lugar. Se miró al espejo y respiró hondo. Su reflejo la observó con una mezcla de miedo y determinación. Era joven, sí, inexperta en muchos aspectos, pero también era la mujer que el señor Chain había formado con paciencia y cariño durante 7 años. Tomó su bolso, repasó por última vez sus apuntes de la universidad. Estaba a solo semanas de rendir sus últimos exámenes para obtener su título en negocios, y bajó las escaleras. En el comedor encontró a Rebeca, vestida con jeans, el pelo aún húmedo, sentada frente a un café que se enfriaba mientras miraba por la ventana. Pero lo que llamó la atención de Sarocha fue su expresión, tranquila, pero firme, como quien toma una decisión grande y ya no tiene vuelta atrás. «Buenos días», saludó Rebeca sin girarse del todo. «Buenos días», respondió Sarocha, intentando que su voz no sonara nerviosa. «Hoy voy a la empresa». Rebeca la miró finalmente. Había orgullo en sus ojos. «Me alegro», dijo. «Ese lugar es tuyo». Sarocha bajó la mirada, sintiendo ese calor extraño que Rebeca despertaba en ella desde hacía días. Un calor que prefería ignorar. «¿Y tú? ¿Qué harás hoy?» Rebeca dejó la taza a un lado. «Hablar con mis padres», respondió sin rodeos. Sarocha parpadeó sorprendida. «Sobre». Rebeca respiró hondo, como quien prepara una batalla. «Sobre mi vida. Sobre dónde quiero vivir. Sobre lo que quiero ser de ahora en adelante». Hubo un silencio. Ese silencio complejo que se instalaba siempre entre ellas cuando algo importante estaba por salir a flote. La conversación con sus padres ocurrió en la sala principal. Fue breve, pero intensa. «Rebeca, no puedes quedarte aquí», insistió Rose, con ese tono de autoridad vacía que tanto la cansaba. «Tailandia no es tu hogar. Tú eres Malasia. Nuestra familia, nuestra vida, está allá». Rebeca se cruzó de brazos, tan firme como nunca antes la habían visto. «No, no es mi hogar. Nunca lo fue». Robert frunció el ceño. «No digas tonterías. Tienes tu universidad, tus amistades, tu vida organizada». «Mi carrera termina este año», dijo ella con calma helada. «Y voy a terminarla aquí, en Tailandia». Rose abrió la boca indignada. «Estás loca. ¿Para qué? Para quedarte con esa mujer, con esa desconocida». Rebeca sintió el fuego subirle por el pecho, pero no levantó la voz. «Estoy cansada de que siempre quieran decidir por mí. Esta vez no pienso pedir permiso. Solo les estoy informando. Voy a quedarme. Y voy a terminar derecho aquí. Y punto». Rose se llevó una mano al pecho, como si dramatizando buscara cambiar la decisión. «¿Y dónde piensas vivir? ¿En esta casa que no te pertenece?» «Le pediré a Sarocha que me deje quedarme aquí», respondió Rebeca sin dudar. El silencio fue casi violento. Robert soltó una carcajada que no tenía nada de humor. «Perfecto. Quédate con tu nueva familia entonces», dijo con amargura. Rebeca sostuvo sus miradas, una por una. «Si fuera por ustedes», dijo despacio, «nunca habría sabido nada del abuelo».
Ni habría sabido lo que es alguien que sí sabe querer. Fue la estocada final. Sus padres se quedaron mudos. No hubo reconciliación, ni entendimiento, ni tregua. Horas después, Rebecca caminó hasta el estudio donde sabía que encontraría a Sarocha revisando documentos. Sarocha levantó la vista al escucharla entrar, inmediatamente inquieta. ¿Todo bien con tus padres?, preguntó. Rebecca negó con la cabeza, pero sonrió, un poco triste y un poco liberada. No, pero está bien. Ya lo decidí. Se acercó un paso más de lo necesario. Ese paso donde el aire siempre cambiaba. Quiero quedarme en Tailandia, dijo. Y quiero pedirte si puedo vivir aquí, en esta casa. Los ojos de Sarocha se abrieron un poco, sorprendidos, casi asustados. Rebecca, no tienes por qué. Esto es mucho para ti, para todos. Lo sé, interrumpió Rebecca suavemente. Pero es lo que quiero. Hubo un momento extraño, un silencio que latía. Sarocha no sabía qué decir, porque la idea de tenerla ahí, cerca, compartiendo el mismo techo, el mismo aire, era un alivio y un peligro al mismo tiempo. Rebecca dio otro paso. Inocente. O quizá no tanto. ¿Puedo quedarme? El corazón de Sarocha golpeó fuerte, pero aún así respondió. Sí, puedes quedarte, porque decirle que no habría dolido mucho más. Mientras tanto, en un despacho del centro de Bangkok, Robert y Rose escuchaban la sentencia final del abogado. No hay nada que hacer. El matrimonio es legal, el testamento también. Todo está en orden. Sus posibilidades de reclamar son prácticamente nulas. Rose apretó los dientes, su orgullo fracturándose. Robert cerró los puños, sabiendo que su padre lo había dejado fuera de su vida, y que ahora no podía cambiarlo. Esto no ha terminado, murmuró él. Pero por ahora, sí lo estaba. Capítulo 23. Las lágrimas que ya no pesan. El aire denso de la tarde llenaba el salón principal, un salón demasiado grande para contener tanta incomodidad. Las cortinas apenas dejaban pasar la luz cálida del atardecer, que iluminaba el rostro tenso de Rose, sentada en el sofá con las manos apretadas sobre su regazo, y la figura inquieta de Robert que caminaba sin parar como un animal enjaulado. Era evidente que, pese a haber dejado de ser su hogar, seguían comportándose como si esa mansión les perteneciera. Rebecca se detuvo un segundo antes de entrar del todo, respiró profundo y recordó la conversación con Sarocha esa mañana. Es tu vida, Rebecca, y esta es tu casa si quieres que lo sea. Entonces avanzó. Sus pasos resonaban en el piso de madera, firmes, seguros, aunque en el fondo su corazón latía rápido. No por miedo, por fin estaba haciendo algo por ella misma. Rose fue la primera en hablar, con la voz cargada de un dramatismo casi teatral. Hija, por favor, sus ojos ya estaban húmedos incluso antes de terminar la frase. No puedes hacer esto. Tu lugar es con nosotros, no aquí. No en esta casa, no con ella. Rebecca se cruzó de brazos, postura que su madre siempre había odiado porque le recordaba que no podía controlarla. Mi lugar es donde yo decido estar, mamá. Robert se detuvo al fin y se acercó, intentando imponer autoridad con su tono grave. Rebecca, escucha. Esto es temporal. Vuelve con nosotros a Malasia, termina tu carrera allá. Su voz se volvió condescendiente. Tu vida está allá. Aquí solo estás confundida. Rebecca soltó una risa corta, seca, completamente incrédula. ¿Confundida? Lo que estoy es cansada, papá. Cansada de que me digan qué hacer, dónde vivir, a quién respetar y a quién no. Cansada de sus manipulaciones. Cansada de sentir que soy un adorno, una extensión de ustedes y no una persona. Rose abrió los ojos con indignación. No nos hables así. Su voz se quebró, como si la palabra le hubiese reventado el pecho. Somos tus padres. Solo queremos lo mejor. No, replicó Rebecca, con una tranquilidad cortante. Quieren lo que les conviene. Y lo que les conviene ahora es que yo vuelva a Malasia para controlarme como siempre lo han hecho. Rose rompió a llorar. Era un llanto ruidoso, dramático, que antes habría hecho temblar a Rebecca, pero ahora ya no. Lloraba como si estuviera viviendo un duelo, pero el duelo era simplemente perder poder. Es por esa chica, gimió. Por ella. Rebecca, entiende que no te conviene meterte en los asuntos de esa muchacha. No sabes realmente quién es. Esa connotación,
Esa manera de disminuir a Sarocha fue la chispa que encendió algo nuevo en Rebecca. Una mezcla de furia y protección que no había sentido jamás. «Mamá, basta». Su voz sonó baja, pero peligrosa. «No vuelvas a hablar así de Sarocha». Rose la miró como si acabara de escuchar una herejía. «Ella te está manipulando, igual que manipuló a tu abuelo». Rebecca avanzó un paso. Sus ojos estaban firmes y no temblaban. Había crecido en un instante. «La única persona que manipulaba a mi abuelo eras tú, mamá. Cuando necesitabas dinero, cuando fingías cariño, cuando buscabas aprobación. Sarocha lo cuidó, lo acompañó, lo quiso, cosa que ustedes jamás se tomaron la molestia de hacer». El silencio que siguió fue una herida abierta. Rose dejó caer la mirada. Robert abrió la boca para intervenir, pero no encontró palabras de inmediato. Por primera vez desde que habían llegado, su autoridad pareció evaporarse. «Rebecca, tú no puedes quedarte aquí», intentó recuperar terreno. «Esa decisión no te corresponde». Rebecca elevó el mentón. «Nunca había hablado tan claro». «Ya lo hablé con Sarocha», sentenció. «Y estuvo de acuerdo en que me quedara. Así que ya es un hecho». La voz de Rebecca no tembló ni un poco. Las de ellos sí. Rose volvió a llorar, esta vez de forma más contenida, como si hasta su drama se sintiera inútil. Pero ya no lograba mover nada dentro de su hija. Sus lágrimas eran pesadas, pero ya no tenían poder. «Si te quedas», advirtió Robert, forzando autoridad, «esto va a cambiar nuestra relación». Rebecca lo miró con serenidad, casi con compasión. «Quizás sea lo mejor. Quizás así podamos tener una relación que no esté basada en miedo, en culpa o en expectativas imposibles». El golpe fue sutil, pero devastador. Rose dio un paso atrás, casi tambaleándose, como si esa verdad la hubiera golpeado físicamente. Robert tomó la mano de su esposa. «Vámonos», murmuró agotado. Rose la miró con reproche, con dolor, con una mezcla de vergüenza y orgullo herido. Pero se dio vuelta. No había nada más que decir. Ya en la puerta, Robert se detuvo una última vez. «Rebecca, estás tomando una decisión de adulto. Espero que estés lista para vivir con sus consecuencias». Ella sostuvo su mirada sin apartarse. «Estoy lista desde hace años, solo que ustedes nunca me dejaron demostrarlo». La puerta se cerró, y el silencio que quedó atrás fue profundo, pero no triste. Rebecca sintió algo abrirse dentro de ella, como si finalmente pudiera respirar con los pulmones llenos por primera vez en su vida. Y entonces, al levantar la vista, la vio. Sarocha, apoyada discretamente en el marco del pasillo, observando con ojos suaves, oscuros y atentos. No había juicio en su mirada, solo respeto. Y algo más, algo que Rebecca aún no quería nombrar. Rebecca no dijo nada, solo la miró. Y en ese intercambio silencioso, ambas comprendieron lo mismo. Nada volvería a ser como antes, y eso, sorprendentemente, no era algo malo. Capítulo 24. Lo que empieza a arder en silencio. La casa se sentía distinta sin Rose y Robert. Como si, de pronto, el aire pudiera moverse sin tropezar con reproches. Como si la mansión hubiera recuperado algo de su dignidad perdida. Pero lo que realmente había cambiado era otra cosa. Ellas. No lo decían, no lo pensaban en voz alta, pero ambas lo sabían. Desde ese cruce de miradas en el pasillo, algo comenzó a respirarse diferente entre las dos. Un cambio imperceptible y al mismo tiempo imposible de disimular. Rebecca entró a su habitación sintiendo que el cuerpo le pesaba, pero la mente seguía despierta. Cerró la puerta con un suspiro profundo, apoyó la espalda contra la madera y dejó que el silencio la alcanzara por completo. Todo había pasado demasiado rápido. Había defendido a Sarocha. Había enfrentado a sus padres como nunca en su vida. Había elegido quedarse, elegir su vida, su voz, su camino. Pero no era eso lo que la tenía con el pecho ardiendo. Era la manera en que Sarocha la había mirado desde el fondo del pasillo. Ese instante breve, casi accidental, pero tan intenso que le había dejado el corazón latiendo en lugares que no sabía que existían. Rebecca se dejó caer sobre la cama, mirando el techo como si pudiera encontrar respuestas allí. Pero solo encontró la misma imagen repetida. Los ojos de Sarocha sobre los suyos. Ese brillo tibio que no había visto antes. Esa mezcla de agradecimiento, sorpresa y... ¿era ternura? ¿Curiosidad?
¿O era algo más? Era absurdo, ridículo, peligroso. Ridícula, susurró, llevándose una mano a la frente. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Pero por más que intentara racionalizar, la sensación volvía como un susurro persistente. La presencia de Sarocha la afectaba de una forma que no entendía. Era una atracción silenciosa, discreta pero presente, como un hilo invisible en tensión constante, que vibraba cada vez que ella. Y pensar en ella se estaba volviendo demasiado fácil. Al otro lado de la casa, Sarocha había buscado refugio en el despacho del señor Chain, un lugar que siempre le había dado calma. Allí, entre libros antiguos, aroma a madera y recuerdos callados, podía organizar su mente, o al menos intentarlo. Se sentó en el sillón favorito del señor Chain y dejó que el peso del día se depositara en sus hombros. Los padres de Rebecca, las acusaciones, el descontrol, la amenaza de perder lo que él le había dejado. Pero por encima de todo, Rebecca. Sarocha entrecerró los ojos, dejando escapar un suspiro agotado. No debería sentir nada más que gratitud por ella. No debería permitir que las emociones se confundieran. No debería dejar que esa mirada de Rebecca, una mezcla de valentía y ternura, la afectara tanto. Pero lo hacía. ¿Por qué? ¿Por qué esa chica, esa mujer, le movía cosas que nadie más había movido jamás? Rebecca era una contradicción hermosa, fuerte e impulsiva, pero vulnerable, decidida, pero suave, llena de una luz que Sarocha no había visto nunca. Y esa luz la atraía, la confundía, la asustaba profundamente. «No debe pasar», murmuró hacia sí misma, apoyando la frente en la mano. Pero la imagen de Rebecca, con los ojos brillantes y la voz firme defendiendo su nombre, regresaba una y otra vez. Y con ella, un latido que no podía controlar. La noche cayó sobre la mansión con un peso distinto. No era la oscuridad habitual. Era una oscuridad cargada, tibia, expectante. Rebecca salió de su habitación cuando finalmente sintió la garganta seca. Caminó despacio por el pasillo, como si temiera despertar algo que dormía entre las paredes. Al llegar a la cocina se detuvo de golpe. Sarocha estaba allí, de pie junto a la ventana entreabierta. La brisa tibia entraba y movía apenas su cabello. La luz suave iluminaba la línea de su mandíbula. Parecía una pintura. Una pausa. Un suspiro hecho forma. Rebecca sintió el corazón desordenarse. «Perdón», murmuró, casi en un hilo de voz. «No sabía que estabas aquí». Sarocha giró solo un poco. Lo suficiente para que sus miradas se encontraran. Y otra vez, ese instante se volvió demasiado. «No tienes por qué disculparte», respondió con calma. Esa calma que siempre parecía esconder una tormenta interna. Rebecca tomó un vaso, sus dedos temblando apenas. El silencio entre ellas se estiró como un hilo fino y tenso, imposible de ignorar. «Hoy fue un día difícil», dijo finalmente Rebecca, sin levantar demasiado la mirada. «Para ambas», respondió Sarocha, apoyándose contra el borde de la mesa, como si también buscara estabilidad. «Gracias por dejarme quedarme», agregó Rebecca, sincerándose más de lo que planeaba. Sarocha la miró entonces con una seriedad suave, casi protectora. «Lo hice porque lo quiero, Rebecca. No por compromiso u obligación». Rebecca tragó saliva, sintiendo cómo las palabras la tocaban en un lugar en el que no estaba acostumbrada a ser tocada. «Me quedo porque quiero quedarme», confesó. «Porque aquí, contigo aquí, se siente bien». La respiración de Sarocha cambió imperceptiblemente. Bajó la mirada, pero solo por un segundo. Un segundo que dijo demasiado. «Rebecca», susurró, y en su voz había una mezcla de advertencia y rendición. Se quedaron mirándose, sin moverse, sin pestañear, sin saber si ese momento iba a romperse o a transformarse en algo más peligroso. Demasiados segundos, demasiada tensión, demasiada verdad. Rebecca fue la primera en apartarse, dando un paso atrás para poder respirar. «Buenas noches, Sarocha». «Buenas noches», respondió ella, con un tono que no logró ocultar lo que estaba sintiendo. Rebecca salió. Sarocha no se movió. La noche siguió su curso, pero el aire ya no era el mismo. En sus respectivas habitaciones, ambas se quedaron despiertas más de lo necesario. Ambas, con la misma pregunta ardiendo en silencio.
¿Qué está empezando a arder entre nosotras y por qué me da miedo querer sentirlo? Capítulo 25. Rutinas que encienden, silencios que acercan. Los días siguientes se instalaron en la mansión con una calma engañosa. Desde afuera todo parecía normal. Rebecca siguiendo sus clases universitarias, Sarocha ocupándose de la empresa de la familia Chain. Pero por dentro la casa era un campo magnético, un roce mínimo, una mirada sostenida más de la cuenta, una frase que quedaba flotando sin intención o con demasiada intención. La tensión seguía ahí, callada pero viva. Rebecca despertaba cada mañana con una mezcla de emoción y nerviosismo. Vivir en Tailandia era un cambio enorme, pero distinto al que sus padres querían imponerle. Este era suyo. Terminar el último año de derecho ahí, en esa casa, tenía un sentido distinto ahora, un futuro distinto. La idea de trabajar en la empresa que su abuelo había fundado solo si Sarocha lo permitía, era algo que la ilusionaba. Siempre había sentido admiración por el mundo empresarial, y ahora todo parecía más real, más posible. Salió de su habitación con libros en la mano, lista para dirigirse a la universidad, cuando la puerta del despacho de Sarocha se abrió. Y ahí estaba ella, con traje oscuro, el cabello recogido, unos lentes que solo usaba para leer documentos, el aire profesional elegante, un poco intimidante, y terriblemente atractiva. «Buenos días», dijo Sarocha con suavidad. Rebecca sintió el corazón golpearle la costilla equivocada. «Buenos días. ¿Vas a la empresa?» «Sí. Los directores quieren revisar los proyectos que dejó tu abuelo», hizo una pausa, como dudando. «También quiero organizar mi nuevo rol, poco a poco». «Lo estás haciendo bien», respondió Rebecca sin pensar. Sarocha sonrió apenas. Un gesto mínimo, pero que la iluminó. «Gracias. Significa mucho viniendo de ti». Rebecca bajó la mirada. Ese viniendo de ti le encendió algo en el pecho que no supo apagar. El primer día que entró a la oficina como heredera, todos se pusieron de pie. No por miedo, no por obligación, sino por respeto al señor Chain, cuyo nombre aún resonaba en cada pasillo. Sarocha lo sintió. Pesó en sus hombros. Y aún así, cuando pensó en Rebecca, todo se fue asentando. A veces se sorprendía recordando su voz, o su forma de caminar, o cómo la defendió de aquellos que buscaban humillarla, incluso aunque compartieran sangre. Era difícil no pensar en ella. Muy difícil. Demasiado difícil. Y eso complicaba las cosas. Por las noches, cuando Sarocha volvía, encontraba a Rebecca estudiando en la sala común. Siempre en la misma mesa. Siempre con el ceño fruncido. Siempre con una taza de té que se le enfriaba. Y siempre, mirándola sin querer cuando ella cruzaba el lugar. Al principio, ninguna decía nada. Luego, poco a poco, comenzaron a hablar. Sobre la universidad. Sobre la empresa. Sobre el señor Chain. A veces eran conversaciones largas. A veces cortas. A veces solo intercambiaban una mirada. Y eso bastaba para dejarles la mente inquieta por horas. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Rebecca una noche, sin levantar la vista del computador. «Intenso», respondió Sarocha, dejándose caer en el sillón frente a ella. «A veces siento que todos esperan que sea exactamente como tu abuelo». «No tienes que ser él», dijo Rebecca suavemente. «Solo tienes que ser tú». Sarocha la miró. Largo, con algo parecido a una confesión sin palabras. «Es más difícil de lo que parece», murmuró. Rebecca cerró el computador y se acercó un poco más. «Él confiaba en ti mucho. Y yo también». Silencio. Un silencio que ardía. Sarocha tragó saliva y apartó la mirada, como si esa frase la hubiera tocado demasiado. Esa noche, Rebecca volvió a su habitación con la sensación de que su corazón corría más rápido de lo que debía. No debería sentirse así. No debería temblarle la voz cuando Sarocha se acercaba. No debería fijarse en cómo se le marcaba la mandíbula cuando estaba concentrada. No debería, pero no podía evitarlo. Tampoco Sarocha. En su habitación, aún con el traje puesto, se dejó caer en la cama y se cubrió la cara con ambas manos. No podía permitirse sentir esto. Rebecca era demasiado joven, demasiado leal, demasiado importante. Y aún así la recordaba en cada silencio. Una tarde, cuando Rebecca regresó de la universidad, vio a Sarocha en el jardín, cansada,
despeinada, sentada en el pasto con la corbata aflojada. Algo en ella, algo suave, algo impulsivo la empujó a acercarse. ¿Estás bien?, preguntó Rebeca en voz baja. Sarocha levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron. Y por primera vez no huyeron. Rebeca se agachó frente a ella. Sarocha la observó sin moverse. Fue un día largo, susurró Sarocha. Uno de esos días en que quisiera que él estuviera aquí. Rebeca extendió la mano. Con cuidado, con respeto, con una ternura que no debía tener, y rozó la de ella. Apenas, pero ese roce fue más que suficiente. El cuerpo de Sarocha se tensó un instante. Luego se relajó lentamente. Un contacto mínimo, un instante prohibido, un impulso que ninguna pudo frenar. No estás sola, dijo Rebeca. Sarocha cerró los ojos un segundo. Demasiado tiempo para que fuera casual. Cuando volvió a abrirlos, la miró como quien mira un peligro que no quiere dejar ir. Lo sé, respondió. Gracias a ti. Rebeca retiró la mano con un suspiro suave, como si el mundo entero hubiera temblado por menos de un segundo. Sarocha sintió el vacío donde antes estuvo su piel, y así, sin decirlo, empezaba a dejar de ser solo tensión. Esa noche, ambas se acostaron sin sueño. Rebeca pensó, no debería sentir esto. Sarocha pensó, no debería permitirlo. Pero las dos terminaron haciéndose la misma pregunta, idéntica y dolorosa. ¿Por qué siento que, sin darme cuenta, ya es demasiado tarde para alejarme? Capítulo 26. Celos que no deberían existir. La vida de Rebeca comenzaba a tomar ritmo en la universidad. Nuevos cursos, nuevas rutinas, nuevos rostros. Y entre esos rostros aparecieron Irin y Non. Irin era risueña, directa, con un encanto natural que hacía que cualquiera quisiera conversar con ella. Non, en cambio, era tranquilo, atento, de esos hombres que escuchan de verdad. Los tres coincidieron en un trabajo de Derecho Internacional, y fue cuestión de 2 clases para que se volvieran inseparables. Rebeca lo sentía casi como un respiro. Como si, por fin, la intensidad de la mansión quedara un poco atrás. Si tan solo fuera así de simple. Una tarde decidieron terminar el trabajo en la mansión. Rebeca accedió un poco con culpa, pero también con ilusión. Quería mostrarles la casa, aunque algo en ella sabía que eso podría incomodar a alguien más. Al llegar, Irin se quedó boquiabierta. Rebeca, esto es impresionante, dijo tocando cada cosa, como si recorriera un museo. Es la casa de mi abuelo, respondió Rebeca, un poco tímida. Non sonrió. Es hermosa. Tiene algo cálido. Como tú. Rebeca se rió nerviosa. Ya, Non. Pero en el fondo, esa frase le quedó rondando. No por Non, sino por otra razón. Se instalaron en la sala principal, dispersando papeles y computadores por todas partes. La tarde pasó entre risas, debates, bromas, chistes de Irin y la tranquilidad de Non. Rebeca se sintió bien. Pero el destino tenía planes distintos. A las 7:30, la puerta de entrada sonó. El aire cambió. Rebeca lo sintió antes de verla. Sarocha entró aún con el traje, el cabello algo suelto por el día largo, los ojos cansados pero atentos. Y apenas dio un paso dentro del salón, se detuvo. Vio a Irin. Vio a Non. Vio a Rebeca en medio de ellos sonriendo. El impacto fue visible en su rostro, aunque ella intentó disimularlo. Buenas noches, saludó con una inclinación leve. Irin casi saltó de la emoción. Sarocha, por fin la conozco. Soy Irin. Mucho gusto. He escuchado tantas cosas sobre usted. Sarocha sonrió con cortesía. Encantada. Bienvenidos a la casa. Non se levantó. Soy Non. Gracias por recibirnos. Sarocha asintió. Fue educada, correcta. Pero sus ojos no estaban en ellos. Estaban en Rebeca. Y lo que vio no le gustó. Rebeca reía con Non. Non la miraba demasiado. Ella parecía cómoda, feliz, relajada. Demasiado relajada. Algo se movió en el pecho de Sarocha. Un pellizco, un ardor leve pero profundo. Algo parecido a molestia. ¿Celos? No, no podía ser. Espero que se sientan cómodos, murmuró. Yo los dejo trabajar. Rebeca la miró sorprendida. Ya te vas. Ha sido un día largo. Prefiero descansar un poco. Algo en el tono la inquietó.
como si hubiera una distancia nueva, un hielo delgado entre ellas. Sarocha dio media vuelta y subió las escaleras sin mirar atrás. Pero antes de entrar a su habitación, se detuvo un segundo. Escuchó una risa de Rebeca desde abajo, una risa ligera, libre, y esa risa la acompañó hasta cerrar la puerta. Dejó caer el bolso sobre la cama y se quedó de pie, respirando hondo. Era ridículo. Era absurdo. ¿Por qué le molestaba ver a Rebeca con alguien más? Con dos personas que apenas acababa de conocer. Intentó convencerse de que era simple preocupación, de que Rebeca aún era nueva en el país, de que debía cuidar las influencias, de que debía asegurarse de que no abusaran de su confianza. Pero ni ella misma se creyó esa excusa. La verdad era otra, más directa, más peligrosa. Le desagradó ver a Non tan cerca de ella. Le desagradó ver cómo Rebeca lo miraba. Le desagradó que alguien más la hiciera sonreír así. Y no tenía ningún derecho a sentirlo. Ninguno. Pero lo sentía igual. Se sentó en el borde de la cama y se cubrió el rostro con las manos. No, Sarocha susurró para sí misma. No puedes, no debes sentir esto. Pero el malestar no se iba. Abajo, la conversación seguía animada, hasta que Irene, sin filtro y con su energía vibrante, soltó. Rebeca, tienes que invitarnos más seguido. Me encantó tu casa. Pero ella, Irene, se llevó una mano al pecho teatralmente. Ella es preciosa. Sarocha está soltera. Rebeca dejó de escribir. Literalmente. Se quedó inmóvil. ¿Qué?, preguntó con un tono que sorprendió incluso a Non. Es linda, rió Irene. Quiero conocerla más. Tiene algo, no sé, algo magnético. Y esos ojos, wow. ¿Crees que acepte salir a tomar algo algún día? La sonrisa de Rebeca se esfumó. Fue casi imperceptible, pero Non lo notó, y Rebeca lo sintió. Un nudo inesperado, una punzada absurda, una molestia que no tenía por qué existir, pero estaba ahí. No creo que tenga tiempo, respondió Rebeca rápido, demasiado rápido. Está ocupada, mucho, así que hagamos el trabajo mejor. Estoy cansada y quiero terminar. Irene la miró, sorprendida por el tono cortante. Sí, claro. Non bajó la mirada al computador, aunque una sonrisa suave cruzó sus labios, como si hubiera entendido algo que Rebeca aún no quería aceptar. La noche avanzó, el trabajo se terminó, y los amigos se fueron. Rebeca subió lentamente las escaleras, aún con el eco de las palabras de Irene en la cabeza. Es preciosa. ¿Estará soltera? Quiero conocerla mejor. Le ardió. No sabía por qué. No quería saberlo, pero le ardió. Al otro lado del pasillo, detrás de otra puerta, Sarocha seguía despierta. Cada risa que escuchó desde abajo había sido una pequeña herida. Pequeña, pero constante. Y cuando finalmente escuchó los pasos de Rebeca acercarse a su habitación, cerró los ojos, como si quisiera calmar los latidos acelerados en su pecho. Ambas se metieron en sus camas, en cuartos distintos, con vidas diferentes. Pero las dos terminaron con la misma sensación. Estaban celosas, sin razón, sin permiso, sin quererlo. Solo la vida les mostraba que estaba ocurriendo algo fuerte, algo que ya no podrían ignorar por mucho tiempo. Capítulo 27. La tormenta. La lluvia caía sin descanso sobre Bangkok, gruesa, rabiosa, como si el cielo arrastrara un duelo que nadie entendía. La mansión estaba casi a oscuras, silenciosa, sin personal a esa hora. Sarocha revisaba unos documentos en la sala cuando escuchó la puerta abrirse de golpe. Rebeca entró empapada, temblando, con el cabello pegado a la cara y la ropa chorreando agua en el piso de mármol. Sarocha se levantó tan rápido que la silla casi cayó. Rebeca, ¿qué te pasó? ¿Por qué no llamaste para que el chofer fuera por ti? Rebeca apretó los labios tiritando. No quise molestar, pensé que la lluvia iba a parar. Caminé desde la parada del bus. Estoy bien, pero su voz estaba ronca. Demasiado caliente. Demasiado débil. Sarocha se acercó de inmediato, tocándole la frente con la mano. La retiró en un segundo. Estás ardiendo. Rebeca, tienes fiebre. Estoy bien, intentó repetir, dando un paso, pero sus rodillas flaquearon. Sarocha la sostuvo antes de que cayera. No digas tonterías, susurró, con esa mezcla de regaño y ternura que solo le salía con ella. Ven, te voy a preparar algo.
La llevó hasta el sofá y la envolvió con una manta gruesa. Luego fue a la cocina, encendió la luz amarilla y buscó entre los cajones. El silencio de la casa hacía que cada movimiento se sintiera más íntimo. Rebeca, medio dormida por el cansancio, la observaba desde la distancia. La manera en que Sarocha movía sus manos, su expresión seria, el ceño fruncido de preocupación. Era preciosa, demasiado preciosa. Cuando Sarocha volvió con la sopa caliente, Rebeca ya estaba con los ojos entrecerrados, respirando rápido. «Tómate esto despacio», dijo Sarocha, sentándose a su lado. Rebeca obedeció como una niña enferma, pero la fiebre la hacía torpe. Sarocha tuvo que sostenerle la mano. «Gracias», murmuró Rebeca con la voz pastosa. «Me cuidas demasiado». Sarocha tragó saliva. «Lo hago porque me importas. Y porque no quiero que te pase nada». Rebeca la miró. Directo. Honesto. Sin filtro. Sin barreras. «Eres tan linda», susurró. Sarocha se congeló. «Rebeca, estás con fiebre». Pero Rebeca no escuchó. O no quiso escuchar. «No puedo dejar de pensarte», confesó en un hilo de voz. «Desde que llegué no puedo». El mundo de Sarocha se detuvo. «Rebeca, estás delirando». «No, no estoy delirando», insistió ella, aunque claramente sí. «No me gusta Irene. Y la odio, porque quiere salir contigo y tú eres mía». Sarocha sintió un punzón directo en el pecho. Rebeca continuó sin control. «Nunca más la traeré a la casa, no quiero que nadie te mire así». Las palabras eran suaves, borrosas, pero llenas de una sinceridad que rompía defensas. Sarocha no podía respirar. «Rebeca, no sabes lo que dices». «Sí sé», susurró acercándose, apoyando la frente ardiendo en el hombro de ella. «Eres tan bonita, Sarocha». Sarocha se mordió la lengua para no temblar. Era la fiebre. Tenía que serlo. Pero la emoción caliente en su pecho no era fiebre. Cuando Rebeca terminó la sopa, se desplomó en el sofá. Sarocha la levantó con cuidado, brazo por brazo, sintiendo el peso ligero del cuerpo de la joven. La llevó a su habitación. Le cambió la ropa mojada sin mirarla más de lo necesario. Le puso una camiseta suave, de algodón, demasiado grande para ella. Le secó el cabello con una toalla. Después colocó paños fríos en su frente y se sentó junto a la cama. El cuarto estaba en penumbra, iluminado solo por la lámpara tenue. Rebeca seguía murmurando cosas en sueños. «Sarocha, no dejes que nadie te mire, no salgas con nadie». Cada frase era una daga dulce que se clavaba sin pedir permiso. Sarocha la observaba dormir, sintiendo un torbellino interno. No debía sentirse así. No estaba bien. No era correcto. Rebeca era mucho menor. A ojos del mundo, prácticamente su sobrina, aunque no hubiese sangre. La sociedad nunca lo aceptaría. Su familia tampoco. No, susurró Sarocha para sí misma, llevándose las manos al rostro. «No puedes pensar en esto. No puedes sentir esto. No está bien». Pero cuando volvió a mirar a Rebeca, tan frágil, tan suave, respirando profundamente, su corazón se apretó. Nunca había sentido algo así por nadie. Ni por un hombre. Ni por una mujer. Por nadie. Nunca. Y eso la asustó más que cualquier tormenta afuera. A las 3 de la madrugada, la fiebre comenzó a disminuir. Sarocha respiró aliviada. La joven dormía tranquila por fin. Sarocha le apartó el cabello de la frente con la punta de los dedos. «Estarás bien mañana», murmuró. Era una promesa, una plegaria, y algo más. Se quedó dormida en la silla, con la cabeza apoyada en el borde de la cama, aún sosteniendo la mano tibia de Rebeca. Afuera, la tormenta finalmente se calmó. Pero dentro de la casa, dentro de ellas, la verdadera tormenta recién estaba comenzando. Capítulo 28. El día después de la fiebre. La luz del sábado entraba tibia por las cortinas de la habitación de invitados cuando Rebeca abrió los ojos. No supo de inmediato dónde estaba. Le tomó unos segundos reconocer el techo blanco con las molduras antiguas, las cortinas gruesas, el olor a madera pulida que caracterizaba esa casa. No era Malasia. No era su cuarto habitual. Era la mansión en Bangkok, la de Sarocha. Tragó saliva. La garganta ya no le ardía tanto, aunque seguía un poco seca. Tenía la sensación de haber dormido durante días,
aunque solo habían pasado unas horas. Se incorporó despacio y al hacerlo un olor dulce y sutil llegó hasta ella. Jazmín. Se detuvo. Aspiró otra vez. No estaba en el ambiente, provenía de la almohada. Frunció el ceño confundida. Había sido Sarocha quien la había llevado a su cama. Había estado en esa habitación anoche. No recordaba nada del trayecto desde la entrada hasta la cama. Solo flashes vagos. La lluvia golpeando su espalda, el calor repentino, la voz de Sarocha diciéndole que se abrigara, y después nada. Se puso de pie con cierta torpeza, todavía un poco mareada, y bajó las escaleras lentamente, como si cada paso la acercara a algo que tenía que entender. Cuando giró hacia la cocina, la encontró de espaldas. Sarocha estaba sirviendo una taza de té, su silueta recta, cuidadosa, impecable como siempre. Pero había una caída en sus hombros, una rigidez distinta, como si hubiera pasado la noche en vela. Giró al escuchar los pasos, y al verla la expresión se le suavizó. «Estás despierta», dijo con una sonrisa contenida, leve, pero sincera. «¿Cómo te sientes?» Rebeca sintió un extraño temblor en el pecho ante la calidez que encontró en sus ojos. «Mejor», respondió, sorprendida por lo suave que sonaba su voz. «¿Me cuidaste tú?» Sarocha asintió apenas, como si no quisiera reconocer la magnitud del gesto. «Tenías fiebre. No iba a dejarte sola». Rebeca sintió un torbellino dentro. Vergüenza. Gratitud. Algo más que no quiso nombrar. Había una mirada en Sarocha que no había visto nunca. Preocupada, protectora, afectuosa. Esa combinación le erizó la piel. Cuando Sarocha le pasó la taza de té, sus dedos se rozaron. Un contacto mínimo, casi accidental, pero suficiente para que ambas se tensaran un instante. Rebeca retiró la mano despacio, como si no quisiera perder el calor del roce tan rápido. «¿Vas a quedarte en casa hoy?», preguntó ella después de un silencio que parecía demasiado largo. «Sí», respondió Sarocha. Rebeca sonrió con una naturalidad que no sintió fingida. «¿Y si vemos una película? Algo tranquilo. Las dos». Sarocha parpadeó. Era una propuesta simple. Nada extraordinario. Pero viniendo de Rebeca, sonaba diferente. Como una invitación a entrar en un espacio íntimo que ambas venían bordeando sin atreverse. «Podemos hacerlo», dijo Sarocha, esforzándose por sonar neutral. Pero la neutralidad le costó. Mucho. Entonces Rebeca se animó un poco más, con un brillo travieso en los ojos, uno que Sarocha ya empezaba a reconocer como peligroso. «Y podemos pedir pizza. Hay sopa para ti en la cocina», replicó Sarocha, intentando aferrarse a alguna estructura, algún límite. Rebeca infló las mejillas, cruzó los brazos y puso un puchero que habría desarmado a cualquiera. «Pero quiero pizza». Sarocha cerró los ojos un instante, como si estuviera negociando con su propio autocontrol. La expresión de Rebeca, sumada a los recuerdos mezclados de la noche anterior, formaban un combo del que no sabía defenderse. Suspiró. «Está bien, pediré la pizza». Rebeca sonrió como si hubiera ganado una batalla importante. Y quizás sí. La tarde cayó sobre la casa como un suspiro largo. No había servicio ese día, así que todo se sintió inusualmente doméstico. Íntimo. Familiar. Un hogar improvisado entre dos personas que no querían admitir lo rápido que estaban acostumbrándose la una a la otra. Se instalaron en la sala, Rebeca con una manta ligera sobre las piernas, Sarocha sentada un poco más recta, como si intentara controlar el contexto y a sí misma. La caja de pizza quedó en la mesa baja, abierta, el aroma inundando el espacio. La película comenzó, pero ninguna la miraba realmente. Al principio mantuvieron la distancia en el sofá, pero a medida que el tiempo avanzó, esa separación se volvió artificial, tensa, absurda. Un ligero movimiento, Rebeca acomodando la manta, hizo que su rodilla rozara la de Sarocha. Esta vez, ninguna retiró la pierna. El contacto se quedó ahí, leve pero firme, como un hilo invisible que las unía. «Gracias por cuidarme», dijo Rebeca de pronto, con la vista todavía puesta en la pantalla. La frase atravesó a Sarocha más de lo que admitió. «No fue nada», respondió. Pero sí había sido. Había pasado horas cambiándole paños, midiendo su temperatura, vigilando su respiración. Había sentido un miedo irracional cuando Rebeca deliraba.
Había tenido que recordarse varias veces que no podía sentir lo que estaba sintiendo. Rebeca se giró un poco más hacia ella, con la manta arrastrándose suavemente y manteniendo el roce entre sus piernas. «¿Dije algo extraño anoche?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y pudor. A Sarocha se le detuvo la respiración. Los recuerdos llegaron como un golpe. La voz adormilada de Rebeca murmurando: «Eres tan hermosa. No puedo dejar de pensar en ti. Odio que Irene quiera salir contigo». Su corazón se aceleró involuntariamente. No mintió con calma calculada. «Solo estabas cansada». Rebeca frunció el ceño apenas, como si no estuviera convencida. Había algo en la mirada de Sarocha a esa sombra, ese brillo extraño que revelaba más de lo que ella decía. Intentó concentrarse en la película, pero era inútil. Cada gesto de Rebeca, cada respiración, cada silencio se hacía más presente, más inquietante. Sarocha sintió el pulso en el cuello, un recordatorio de un límite que sabía que no debía cruzar, pero que empezaba a desdibujarse, sin que ninguna lo notara conscientemente. Ella no podía enamorarse de Rebeca. No debía. No estaba bien. Pero había pasado la noche cuidándola como si lo estuviera. Rebeca, por su parte, observó de reojo el perfil de Sarocha. La mandíbula firme, la forma en que mantenía los labios apretados, como si se estuviera conteniendo, como si sintiera algo que no debía. Algo que Rebeca también estaba empezando a sentir. El silencio entre ellas ya no era incómodo. Era tensión pura. Era un susurro sin palabras que se formaba entre ambas. Era peligroso y hermoso a la vez. Y ahí, sin que ninguna lo dijera, las dos entendieron lo mismo. Algo estaba cambiando. Algo importante. Algo que ninguna estaba lista para admitir, pero que ya no podían ignorar. Capítulo 29. Lo que madura en silencio. Los meses pasaron con una velocidad engañosa, como esas tardes que parecen lentas, pero que, al caer la noche, una se da cuenta de que se evaporaron sin aviso. La convivencia entre Rebeca y Sarocha se volvió una rutina extrañamente cómoda, casi natural, como si siempre hubiera sido así. Como si la casa hubiera estado esperando exactamente esa combinación de voces, pasos y silencios. Pero no era solo comodidad, era algo más. Algo que crecía sin permiso. Algo que ninguna quería nombrar. Rebeca entre clases, trabajos universitarios y visitas ocasionales a la empresa. Su vida comenzó a trazar un mapa que siempre, inevitablemente, terminaba regresándola a la mansión. Y más inevitable aún, terminaba llevándola hacia Sarocha. No lo decía en voz alta jamás, pero lo sabía. Desde que llegó a ese lugar, su brújula cambió. Le gustaba estudiar en el comedor porque desde ahí escuchaba los pasos de Sarocha en el pasillo. Le gustaba tomar café por la mañana solo para coincidir con ella en la cocina. Le gustaba llegar temprano por si Sarocha ya estaba en casa. «Es normal», se repetía. «Es la única persona que tengo aquí». Pero cada vez que Sarocha se inclinaba para tomar algo y un mechón oscuro caía sobre su rostro. Cada vez que sonreía apenas, como si no quisiera demostrarlo. Cada vez que decía su nombre con esa calma que la desarmaba. Rebeca entendía que no era normal. Era otra cosa. Y aún así se obligaba a ignorarlo. Porque Sarocha era Sarocha, mayor, respetada, intocable. Y sobre todo, alguien a quien no quería perder. Para Sarocha, esos meses fueron un entrenamiento constante de autocontrol. Se prometió mantener distancia. Se juró no interpretar nada donde no debía. Repetía cada razón por la que no podía permitirse sentir nada por Rebeca. Pero entonces estaba Rebeca, riéndose con harina en la nariz después de intentar hornear. Rebeca, con la cabeza apoyada en el sofá, dormida entre libros, con el cabello desordenado. Rebeca, mirándola con una confianza tan genuina, que traspasaba las defensas de cualquier persona. Sarocha se decía que era cariño, aprecio, responsabilidad. Pero cuando Rebeca llegaba de la universidad y su sonrisa iluminaba la entrada, cuando se inclinaba demasiado cerca con algún trabajo, cuando la escuchaba reír por algo simple, el corazón le reaccionaba de una forma que no debería, y cada día se encontraba un poco menos preparada para seguir ignorándolo. La mansión se volvió cómplice de lo que estaba pasando. El comedor, antes formal y distante, ahora siempre tenía 2 platos sobre la mesa. La sala, que solía ser un espacio serio,
Ahora estaba llena de mantas arrugadas y tazas olvidadas tras noches de películas. La cocina, antes dominada por el servicio, ahora guardaba recetas fallidas, risas, tardes improvisadas. Pero era en el pasillo del segundo piso donde se acumulaba la tensión verdadera. Sus habitaciones separadas por apenas unos pasos. Sus rutinas nocturnas que las hacían coincidir sin querer. Un aún despierta. Un ¿quieres agua? Un buenas noches dicho demasiado cerca. Simples momentos cargados de electricidad. De algo que ninguna nombraba, pero que ambas sentían. Rebeca a veces se avergonzaba de sí misma. ¿Cómo sería posible sentir algo por Sarocha? Mayor, perfecta, distante. Alguien que no pertenecía a su mundo y que jamás estaría disponible para el tipo de deseo que no debería existir. Es admiración, se decía. Es cariño. Es gratitud. Es la convivencia. Pero entonces escuchaba a Irene hablar sobre Sarocha y un pinchazo absurdo prendía fuego dentro de su pecho. Celos. Sin derecho a sentirlos. Sin lógica. Sarocha, por su parte, vivía atrapada en un dilema moral. Rebeca merecía libertad, juventud, amores fáciles, no complicaciones, no una mujer mayor con cicatrices, con una historia difícil, no alguien ligada a su familia por circunstancias que todavía dolían. Pero cuando la escuchaba reír, cuando la veía entrar a la sala con esa energía luminosa, cuando la miraba sin filtro, temía que un día no podría seguir alejándose. Por fuera todo parecía en calma. Rebeca terminaba su último año de derecho, disciplinada y brillante. Sarocha se consolidaba cada vez más en su rol dentro de la empresa. La vida seguía su curso. Todo normal. Pero por debajo, los gestos, las miradas, los roces, cada uno tenía un peso nuevo. Una electricidad que no hacía más que crecer. Respirar entre ellas. Correrles por la piel. Ambas intentaban negarlo. Ambas intentaban ser razonables. Pero sabían que el hilo entre ellas se tensaba más cada día. Más fuerte. Más innegable. La pregunta ya no era si algo iba a pasar. Era cuándo. Y qué tan preparadas estarían para enfrentar lo que vendría cuando el silencio finalmente dejara de esconderlo. Capítulo 30. La graduación. La mañana de la graduación amaneció luminosa, y la casa tenía un silencio distinto, expectante. Rebeca bajó las escaleras con la toga puesta, sintiendo una mezcla extraña de emoción y vértigo. Era un día importante, y aún así, lo primero que quería ver era a Sarocha. Sarocha la esperaba en el vestíbulo, con un ramo de flores blancas y lilas entre las manos. Al verla, su expresión habitual, siempre serena, siempre medida, se suavizó. «Estás hermosa», dijo con una sinceridad que tomó por sorpresa a ambas. Rebeca sintió un calor inesperado en el pecho. «Gracias. ¿Son para mí?» «Claro», respondió Sarocha, entregándole el ramo. Sus dedos se rozaron apenas, y ese contacto mínimo bastó para encender algo que ninguna se atrevía a nombrar. El campus estaba lleno de gente, música, cámaras y familias celebrando. Rebeca intentaba concentrarse en el momento, pero sabía exactamente dónde estaba Sarocha en todo minuto. Sarocha, por su parte, caminaba a su lado con discreción, como un ancla silenciosa. Y entonces aparecieron Non e Irene. «Rebeca», exclamó Non, abrazándola con entusiasmo, pegándose más de lo necesario. «Te ves increíble». Rebeca sonrió, aunque algo incómoda por lo encima que estaba. Irene se unió, mirando a Sarocha con un interés demasiado evidente. «Sarocha, siempre impecable», dijo con un tono que pretendía sonar amistoso, pero no lo era del todo. Sarocha inclinó la cabeza en un saludo educado. «Buenas tardes. ¿Vendrás a celebrar con nosotras después?», preguntó Irene, acercándose unos centímetros más. «Sería lindo salir todos juntas». Rebeca sintió la incomodidad tensar los hombros de Sarocha, y al mismo tiempo Non volvió a tomarla del brazo con familiaridad, como si reclamara territorio. Era sutil, pero evidente. Irene coqueteando con Sarocha, Non pegado a Rebeca. Y ambas, tanto Sarocha como Rebeca, sintiendo un malestar que ninguna podía justificar, pero que era real. La ceremonia terminó. La multitud aplaudía, se sacaban fotos, se abrazaban. Pero Rebeca solo quería respirar lejos de todo eso. Y de repente, sintió la mano de Non en su espalda. «Vamos a tomar algo», le dijo él sonriendo.
Irin también viene y Sarocha, ¿verdad? Sarocha abrió la boca para responder, pero Rebeca fue más rápida. Sarocha, susurró acercándose a ella. Sácame de aquí, por favor. Fue un ruego. Claro, directo, honesto. Sarocha no preguntó por qué. No dudó. Vamos, le dijo, y con un gesto suave pero firme la guió lejos del barullo, lejos de Non e Irin, lejos de la incomodidad creciente. Nadie más tuvo oportunidad de detenerlas. Terminaron en la mansión, en la terraza que daba al jardín. La tarde estaba tranquila, el cielo con tonos suaves de naranja y rosa. Sarocha abrió una botella de sidra que había guardado para ocasiones especiales y sirvió 2 copas. Rebeca dejó la toga sobre una silla y se acercó a la baranda, respirando hondo. No pensé que hoy me sentiría tan abrumada, dijo. Es un día importante, respondió Sarocha, tomando asiento a su lado. Es normal. Rebeca la miró, con algo más que cansancio en los ojos. Gracias por haber estado conmigo. No quería compartir este día con nadie más. Sarocha sintió que el corazón se le detenía un segundo. ¿Sabes que habría sido incapaz de faltar?, dijo en voz baja. Hubo un silencio. Cálido, cargado. Rebeca dio un paso más cerca, no invadiendo, pero sí acercándose al borde donde la sinceridad ya no podía ocultarse. Hoy, entendí, algo dijo sin apartar la mirada. ¿Qué cosa?, preguntó Sarocha con cautela. Rebeca respiró profundo. Entendí por qué mi abuelo confió en ti sin dudar. ¿Por qué dejó todo en tus manos? ¿Por qué creía tanto en ti? Sarocha parpadeó sorprendida. Rebeca, es muy fácil quererte, ¿sabes?, continuó ella, con una sinceridad suave que la desarmaba a sí misma. Tan fácil confiar en ti. Sarocha cerró los ojos un segundo. Era demasiado hermoso, demasiado peligroso. No deberías decir eso, susurró. Y esta vez no había frialdad, solo vulnerabilidad. ¿Por qué no?, preguntó Rebeca, acercándose un poco más. Sarocha tragó saliva, sintiendo la tensión como un hilo que podía romperse con cualquier palabra. Porque un día podría no saber cómo alejarme, admitió, con una honestidad que nunca se permitía. Rebeca bajó la mirada, pero no se movió. No te estoy pidiendo que te alejes, dijo con voz casi quebrada. Y ahí se quedaron. Cerca, sin tocarse, sin cruzar ningún límite, pero con el corazón latiendo demasiado fuerte, demasiado consciente de la otra. La noche avanzó lentamente, testigo silenciosa de algo que ya era inevitable, algo que crecía, que quemaba, que esperaba su momento. Y aunque ninguna lo dijo, ambas lo supieron. Ese día había cambiado todo, y ya no habría marcha atrás. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.